Amén. Qué bendición estar aquí entre ustedes en esta mañana. Es un gusto de verdad participar en el servicio de ustedes y es un gusto conocer a algunos de ustedes, aunque tengo caras de viejos conocidos aquí en esta iglesia. El hermano Arnoldo Valencia, y dije viejo él, no vieja, ¿verdad? Así es de que la hermana Isabel, es una bendición verlos aquí el día de hoy. La hermana Isabel enseñó a mi esposa a ganar almas ahí en Guadalajara, ¿verdad? Y qué bendición de verdad verle el día de hoy aquí todavía, a cada uno de ustedes. Veo a algunos hermanos de Bogotá. Qué bendición, ¿verdad? Jorge, saliste de la cárcel. No, no es cierto, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Es un gusto ver. La familia Esquivel fueron parte de los primeros hermanos que en el pasado me ayudaron a comenzar la segunda de las iglesias que estuvimos estableciendo mientras éramos misioneros en Colombia. Y bueno, el Señor de alguna manera providencial terminó moviéndonos a nosotros a Nueva York. Estamos en la ciudad de Nueva York, hermanos, en la ciudad de Brooklyn. Estamos a básicamente 3 estaciones de ahí de la Estatua de la Libertad. Si algún día quiere visitarnos, es bienvenido para acompañarnos. Pastor Gómez ha estado predicando por año tras año nuestras conferencias, a veces de aniversario, a veces de avivamiento, y la verdad es que es emocionante lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios en su amor, hermanos, me terminó moviendo a mí de Colombia en el año 2019, después de estar 20 años sirviendo allá, y por providencia del Señor me llamaron como pastor de la iglesia más antigua de aquí de los Estados Unidos en español, bautista, fundamental, independiente, ganadora de almas y todo lo demás. La iglesia es una cosa interesante lo que Dios está haciendo ahí entre nosotros. Es una iglesia, como dije, veterana, la más antigua, y damos gracias a Dios de verdad por el buen espíritu que el Señor está trayendo a la iglesia ahora que llegamos ahí. Tenemos diferentes programas de ganar almas: martes, jueves, sábado en la mañana, sábado en la tarde. Tenemos culto miércoles, viernes, domingo en la mañana, domingo en la tarde, y también tenemos un montón de migrantes que han llegado a nuestra iglesia, ¿verdad? Así es de que van a disfrutar nuestros servicios. Si un día quieren acompañarnos, con permiso de su pastor, pueden visitarnos y estar entre nosotros. Yo quiero dar gracias por el hospedaje, la canasta de frutas, por todos los detalles que amablemente prepararon para poder estar entre ustedes, ¿verdad? Como dije, si un día quieren visitarnos, son bienvenidos. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, chiva de corazón, por cierto, ¿verdad, hermanos? Y todo lo demás es vano para aquellos que saben de otros equipos, ¿verdad? Así es de que qué bueno tenerlos en esta mañana, y de verdad me siento contento de poder ocupar temporalmente el lugar de su pastor. El pastor Gómez es un buen amigo de su servidor, y la verdad es que me siento contento de estar entre ustedes. Quiero que por favor los voy a tener sentados un buen ratico. Así es de que si me hace el favor, se pone un momentico de pie, le voy a tener sentados. Así es de que si me ayudan poniéndose un poquito de pie. Yo tengo una costumbre de que si alguien se duerme en nuestra iglesia en Brooklyn, le doy permiso al de al lado que le dé una cachetada en el amor de Jesús si se duerme, ¿verdad? Así es de que por favor ayúdeme con eso. Si el hermano Valencia se duerme, denle 2 a él, ¿verdad? No es cierto, ¿verdad? Amén. Qué bendición estar entre ustedes el día de hoy. Juan capítulo 8, lea conmigo por favor un solo versículo, por favor. Lea conmigo por favor el versículo 7, todos juntos, y después una vez más oramos y pasamos al mensaje que quiero compartir a ustedes en esta mañana. Tengo el privilegio de predicar el día de hoy enteramente para ustedes, y será una bendición, como dije, si algún día quieren acompañarnos. Nuestra iglesia tiene alrededor de 18 nacionalidades, casi literalmente de todo Centro, Suramérica y el Caribe, nuestra iglesia. Y irónicamente, ahora que yo tomé la iglesia, me están persiguiendo los colombianos allá, ¿verdad? Así es de que es una bendición de verdad contar con colombianos allá en nuestra iglesia, ¿verdad? Mis hijos crecieron en Colombia y me decían recientemente que si pudiera yo cambiar mi llamado o regresar al pasado, regresarían conmigo a Colombia, ¿verdad? Ahora mi hijo está en California, apoya al pastor Salvador Carrillo, está casado con una de sus hijas, puede ser abuelo el próximo año si Dios lo permite, ¿verdad? Y es una bendición de verdad poder servir al Señor. Juan 5, versículo 7, y después oramos y pasamos al servicio. Ustedes no vinieron a escuchar de mí, vinieron a escuchar del Señor, ¿verdad? Así es de que qué bendición que podemos estar en este día aquí en esta porción de la palabra de Dios. Todos juntos en el versículo 7, por favor respete puntos y comas, y pasamos al servicio del día de hoy. Todos juntos, por favor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Quiero que piensen por favor en esta declaración que está haciendo el paralítico. 38 años había estado postrado sobre un lugar del cual no podía moverse con facilidad. Se encontraba en el estanque de Betesda, y la Biblia nos dice que cuando el ángel agitaba el agua, no había quien le metiera. Pero este paralítico estuvo ahí con esperanza de que Dios un día produjera un milagro
y el milagro llegó a la vida de él. Quiero hablarle de lo que yo he titulado el día de hoy, produciendo esperanza. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu presencia, gracias por el dulce espíritu, gracias por la música especial, por tu providencia. Eres bueno, Señor, y ruego que en este día, mientras me permites predicar tu palabra a tu pueblo, me des las palabras, la sabiduría, el poder de tu Espíritu Santo para decir y hablar solamente lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Te amamos, Dios, amamos tu palabra y queremos que nos hables en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. No hay manera, si usted es una persona que fue salva y sellada con el Espíritu Santo de Dios, de que usted lea esta porción de la palabra de Dios en esta mañana, sin que cada párrafo y cada porción de esta escritura que leímos el día de hoy mueva las fibras más profundas de nuestro corazón, hermanos, al ver la condición en la cual se encontraba este hombre que era paralítico. Cuando encontramos porciones de la Biblia como esta, ¿quién le dijo a usted que la Biblia no tiene emoción, desafío y reto para cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Hay tantos que se emocionan por una telenovela, no es la verdad. Pero yo me emociono de ver, hermanos, la providencia de Dios sanando a un paralítico. Díganme si no es verdad. Entonces hay emoción, desafío, reto. Y la Biblia contiene cada una de las declaraciones que en esta mañana nosotros acabamos de leer. Al pensar el día de hoy, hermanos, en este caso del paralítico que se encontraba esperando el movimiento del agua, todos los que tenían alguna discapacidad, hermanos, la Biblia nos dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y agitaba el agua, y el que primero descendía al agua, dice la palabra de Dios, que era sanado. Producía sanidad y el milagro en la vida de las personas que pasaban por estas aguas. El hombre paralítico, dice la palabra de Dios, hermanos, y Juan el apóstol lo registra, que llevaba 38 años en una condición de discapacidad. Cualquiera de los que hemos tenido familiares o amigos que han estado en momentos de discapacidad, sabemos lo difícil y lo doloroso que es tener a un familiar postrado en cama sin poder hacer nada a favor de él. Una de nuestras hijas, la segunda, Ruth, tuvo enfermedad de Lyme, que fue una de las causas por las cuales nosotros salimos de Colombia. Por 6 meses creímos que literalmente no iba a vivir, pero estuvo postrada simplemente en una cama, sin poderse mover, bañándola, alimentándola, cuidándola. Y cualquiera de los que hemos pasado por estas etapas donde tenemos amados seres queridos, y por cierto Dios ha hecho un milagro en la vida de nuestra hija Ruth, pero al pensar en cómo esta condición literalmente del paralítico había colocado a este hombre en un estanque, en aguas, literalmente esperando el favor de Dios para esperar que el milagro ocurriera en la vida de él. Algo que enternece mi corazón, hermanos, es pensar que no hubo nadie en alrededor de ese estanque de Betesda que tuviera la compasión para poder introducir a este paralítico y llevarlo dentro del agua. El estanque, hermanos, del cual la Biblia nos habla, y donde este hombre paralítico llevaba 38 años ahí, hermanos. Por la conversación que nosotros vemos en esta porción de la palabra de Dios, nos damos cuenta, hermanos, que el paralítico, cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado, el paralítico abrió su corazón y le dijo con palabras contundentes como las que nosotros acabamos de leer el día de hoy mientras les ponía de pie: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, hago un cuadro de lo que está sucediendo ahí en ese momento, en esta porción de la palabra de Dios. Mientras yo me estoy arrastrando y con todas mis incapacidades y mis dificultades que yo tengo sobre mi cuerpo, hay alguien que tiene una menor dificultad que la que yo tengo y es introducido al agua y es sanado, y me quedo en el camino esperando el milagro en mi vida. Cuando nosotros pensamos en el estanque de Betesda, tiene usted que entender lo que estaba sucediendo en esta porción de la Biblia. Ese estanque, hermanos, estaba al lado del estanque que se conoce como el estanque del ganado o de las ovejas, que literalmente eran sacrificadas en el templo de Jerusalén que Salomón había edificado y que después fue reconstruido por
Nehemías. Era el lugar donde literalmente, hermanos, se consumaba la misericordia del Señor. Era donde literalmente, hermanos, el sacrificio en el día de la expiación, hermanos, perdonaba los pecados de las personas, declarándolas perdonadas. En el mismo momento en el cual el sacerdote rociaba 7 veces sangre sobre el lugar santísimo, hermanos, sobre las tablas de la ley. Y la misericordia literalmente se otorgaba y se extendía sobre ese lugar. Era en ese lugar preparatorio, hermanos, para los sacrificios, donde literalmente se nos dice que había un hombre que estaba 38 años ahí, pero nadie hacía nada por él. 38 años, hermanos, en una incapacidad terrible. 38 años sin que nadie tuviera compasión. 38 años, hermanos, sin que nadie despertara interés en una persona que probablemente pasaban alrededor de él y nadie se preocupaba por su condición, en la cual este paralítico se encontraba ahí en ese lugar, esperando que un día ocurriera el milagro de sanidad en la vida de este paralítico. El paralítico, hermanos, era en verdad un hombre incapaz de ayudarse a sí mismo. Estuvo en ese lugar, no sé los años, ni los días, ni los meses que estuvo en ese lugar, pero lo que sí sé es que había estado en ese lugar por largo y prolongado tiempo, esperando que alguien hiciera algo por él. Yo no sé de usted, pero cuando lee esta porción de la Biblia, y si su imaginación es exactamente como la mía, sabrá que definitivamente, hermanos, este hombre paralítico logró ver con sus propios ojos cómo personas pasaban con enfermedades menores a las de él y literalmente eran sanados, saliendo con alegría, mirando con emoción lo que había ocurrido en el cuerpo de estas personas, pero nadie se interesaba por él. Hay por lo menos 6 pensamientos que quiero compartir rápidamente antes de entrar al sermón el día de hoy, y que piensen lo que está ocurriendo en esta porción de la palabra de Dios para llegar al sermón que quiero compartir el día de hoy. Número 1, la puerta en el lugar donde salía el ganado era el lugar al lado de Betesda, del lugar de misericordia, escúchenme bien, para ser sacrificado. Era el lugar exactamente al lado de donde la misericordia se consumaba en las manos del Señor. Pero literalmente nadie tuvo esa compasión suficiente para ayudar a este paralítico. Número 2, todos sabemos que Betesda significa el lugar de misericordia. Pero a pesar de que este hombre había estado por 38 años, escúchenme bien, postrado, limitado a acercarse al lugar donde ese estanque literalmente es descrito, nadie pudo extender misericordia sobre la vida de este hombre en esta condición. Lugar de misericordia, pero nadie le otorgaba. Lugar de misericordia, pero nadie se preocupaba por él. Lugar de misericordia, pero todos apáticos e indiferentes. Parece un cuadro de tantos cristianos viviendo para sí mismos, ¿no es la verdad? Un cuadro de cristianos egoístas, un cuadro de cristianos indiferentes, un cuadro de cristianos viviendo en el egoísmo, díganme si no es verdad. Un cuadro de cristianos sin compasión, un cuadro de cristianos, escúchenme bien, desinteresados, fuera del plan y propósito de Dios para sus vidas, lejos de extender la misericordia que un día recibieron en sus vidas, como ocurría con estas personas que eran sanados. Entonces, número 1, el lugar de Betesda, o del lugar donde eran sanados, era al lado del lugar de misericordia donde las ovejas eran sacrificadas. Número 2, Betesda significa el lugar de misericordia. Número 3, nadie por años se interesó y se preocupó en el dolor y sufrimiento que el paralítico estaba viviendo. Nadie. Es una pena decir, pero en esta generación de cristianos estamos como el apóstol Pablo describe, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 2, que todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Tenemos a cristianos egoístas, díganme si no es verdad. Tenemos a cristianos, hermanos, intentando lograr su sueño americano, ¿no es la verdad? Tenemos a cristianos tratando de llegar a sus metas con las cuales un día lograron emigrar y llegar a este país por gracia de Dios. Y bendito sea el Señor por este país, ¿no es la verdad, hermanos? Pero es una pena decir que haya tantos cristianos que pueden estar años tras año en una buena iglesia como esta y jamás sucede nada en su corazón que les conduzca a la verdadera compasión, a la verdadera y genuina realidad, hermanos, de tocar la vida de otras personas. Y vemos aquí, hermanos, en este ejemplo, que nadie se preocupó ni se interesó en el dolor del sufrimiento del paralítico que estaba viviendo. Número 4, este paralítico era incapaz de ayudarse a sí mismo.
Las personas perdidas, literalmente, cuando pensamos en esta declaración, literalmente, hermanos, están perdidas, incapaces de ayudarse por sí mismos, incapaces de salir de su ruina, incapaces de salir de su dolor, incapaces de ayudarse a sí mismos, incapaces de salvarse a sí mismo. Y déjeme decirle el día de hoy que si usted está aquí por primera vez y no está usted 100% seguro de ir al cielo, usted es incapaz de salvarse a sí mismo porque es pecador. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este paralítico era incapaz de ayudarse a sí mismo. Número 5, en esta historia, hermanos, que nosotros aprendemos del paralítico, hermanos, encontramos y vemos uno de los atributos del Señor, hermanos, en su omnisciencia. Vemos cómo parte de la divinidad de Cristo se manifiesta sabiendo la condición tan prolongada en la cual se encontraba este paralítico. Por eso dice el versículo 6, hermanos: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Aquí vemos, hermanos, la omnisciencia del Señor. Lo que quiere decir, hermanos, que sin importar sea el dolor, el sufrimiento, la condición del pecado, la condición en la cual usted se encuentra, el Señor sabe nuestra necesidad y precisamente, hermanos, es experto en sanar, hermanos, principalmente el corazón de la persona perdida y muerta en sus delitos y pecados. En esta historia vemos la omnisciencia como parte de la divinidad del Señor Jesús. Déjeme decirle el día de hoy que cuando Dios salva a una persona, no hay casualidad, hermanos amados. No hay tal cosa como el hecho de que Dios me salvó cuando yo lo estaba buscando a él. Usted no estaba buscándole a él, Dios le buscó a usted, hermano amado. Dios le salvó a usted y por pura misericordia de Dios le colocó en una iglesia donde se predica la palabra del Señor, hermanos amados. Pero aquí vemos, hermanos, que no fue casualidad que Jesús pasara por ahí. No hay coincidencias en el Dios del cielo, hermanos amados. También cuando vemos, hermanos, esta historia número 6, el paralítico nos enseña que a pesar del hecho de que nadie lo ayudara, aquí está la centralidad del sermón del cual yo quiero compartir: jamás perdió la esperanza. Jamás perdió la esperanza. Milagros pasaban, personas eran sanadas, personas eran liberadas de la opresión en la cual se encontraban en su condición, en su cuerpo. Y literalmente este paralítico nos enseña que no hay por qué perder la esperanza aun cuando las cosas están en nuestra contra. Literalmente, hermanos, aquí vemos que este paralítico, su anhelo era ser sano. Hasta ese momento no estaba sucediendo nada. Año tras año pasaban cosas, sucedían milagros. El ángel agitaba el agua y literalmente veía cómo otros eran sanados. Pero este paralítico nos enseña, hermanos, que aun cuando parece que Dios no está obrando, en su perfecto tiempo Dios obrará en nuestra vida, hermanos amados. Lo que vemos aquí en el paralítico, hermanos, y en toda la historia bíblica, y por cómo platicó con el Señor Jesús, hermanos, encontramos que esperó el paralítico ahí, hermanos, y en su corazón jamás perdió la esperanza. No sabemos cómo llegó ahí, no sabemos cuánto duró ahí, hermanos, pero lo que sí sabemos, hermanos amados, es que este hombre preservó, conservó, se aferró en esperanza de que Dios terminaría haciendo un milagro en la vida de él, hermanos amados. Lo que sí vemos exactamente, hermanos, es que se quedó ahí. Y por eso, porque sabía, hermanos, que en esperanza Dios terminaría trayendo un milagro a la vida de él, hermanos. El milagro llegaría a la vida de él. Y le tengo una noticia: Dios llegó a su tiempo. El milagro llegó, hermanos amados. El milagro, hermanos, de transformación, de cambios, de sanidad en la vida de este paralítico. Bendito sea el Señor. El día para ese hombre paralítico de ser sanado, bendito sea el Señor, fue sanado, hermanos amados. Le tengo que decir el día de hoy, hermanos, que su tiempo para el cambio en la vida, el tiempo para levantarse del suelo, el tiempo para ya no volverse a arrastrar más, el tiempo, hermanos, para ya no depender literalmente de nadie más, llegó a la vida de este paralítico porque jamás perdió la esperanza, hermanos amados. Hay por lo menos 3 pensamientos que todos en esta mañana deberíamos de tomar en cuenta mientras luchamos con vicisitudes, problemas familiares, problemas de salud, problemas con el pecado, problemas con la adversidad, problemas y dificultades que constantemente nosotros enfrentamos en nuestra vida.
Hay algo que nosotros jamás deberíamos de perder en nuestra vida, y es la esperanza, hermanos amados, de que Dios hará su obra en el tiempo perfecto en nuestras vidas. En el libro a los Romanos capítulo 5 versículo 3, el apóstol Pablo dice estas palabras: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Miren lo que dice el apóstol Pablo: sabiendo que la tribulación produce esperanza, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos amados. Si hay algo que todo cristiano debería de conservar en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de la dificultad, en medio de la opresión, en medio de las batallas, en medio de la inseguridad, hermanos, si estamos en un mundo inseguro, hermanos, bendito sea el Señor, jamás deberíamos de perder la esperanza de que el Dios del cielo está en control, hermanos amados. Hermanos, gracias a Dios por esa esperanza que no avergüenza. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones, y cada vez que nos encontramos en medio de batallas, de luchas y de dificultades, es bueno saber que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos amados. Si hay esperanza, si hay un mensaje que el día de hoy el mundo necesita escuchar, y si usted está aquí por primera vez, déjeme decirle: si hay esperanza de salvación, si hay esperanza de transformación, si hay esperanza en su palabra, si hay seguridad en sus promesas, si hay esperanza, hermanos, en saber que el Dios del cielo todavía sigue en su trono, hermanos amados. Aquí vemos en el paralítico, hermanos, que año tras año, número uno, estuvo esperando que su vida cambiara, y literalmente, hermanos amados, aunque las condiciones donde él se encontraba no cambiaban, en su corazón jamás perdió la esperanza. Año tras año, arrastrándose de un lado a otro, inseguro y lleno de dificultades. Tengo un buen amigo mío que es pastor en Puerto Rico. Su hijo mayor, escúchenme bien, hermanos, es literalmente, hermanos, imposibilitado de su cuerpo porque tiene espina bífida. Varias ocasiones he estado predicando para mi buen amigo el pastor Ramírez, ahí en Caguas. Y literalmente, hermanos, estuve hospedado, y cada vez que he ido ahí he tenido el privilegio, hermanos, de quedarme en su casa compartiendo y aprendiendo el uno del otro en el ministerio. Mis ojos han visto literalmente cómo su hijo mayor, literalmente, hermanos, a la edad en la que el pastor Ramírez y su esposa se encuentran, toman a su hijo, cambian su ropa, colocan literalmente todas las necesidades que tiene. Lo he visto bañarlo, lo he visto literalmente colocarlo en el piso a la edad de casi 30 años, el joven, moverlo de un lado a otro, a veces moviendo el tapete o la alfombra, como usted le quiera decir, ¿verdad?, donde yo estoy parado. Y a veces moverlo de un lado a otro, literalmente intentando obrar para bien, para encontrar mejoría en el cuerpo de su hijo. Pude ver, hermanos, cómo el parte del cuerpo de Abdiel, se llama él, se llenaba de llagas, intentando sanarlas. Pude ver literalmente, hermanos, cómo con tanto amor y con tanta ternura colocan a su hija en la silla de ruedas, y él con valentía y arrojo se va a trabajar en un call center. Y a veces nosotros que tenemos un cuerpo entero no queremos trabajar, ¿no es la verdad, hermanos? Pero es un problema del corazón, díganme si no es verdad, hermanos. Estamos imposibilitados muchas veces en nuestra mente y corazón de no realizar la voluntad de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, que literalmente este paralítico año tras año estuvo esperando que su vida cambiara. Pasaron lo mismo año tras año sin cambios. Pero algo que resultó, hermanos amados, de esa dificultad es que las esperanzas del paralítico jamás se derrumbaron, hermanos. Aunque nada cambiaba literalmente, hermanos, escúchenme bien, en el entorno en el cual el paralítico se encontraba, su esperanza estaba anclada y segura en el Dios que todo lo puede, hermanos amados. Hermanos amados, cuando pensamos en la realidad de lo que todos nosotros enfrentamos, de las dificultades en las cuales nos hallamos en nuestra vida, por largo tiempo, la realidad es que la esperanza fue lo único que no cambió en el paralítico. Y aunque ciertamente a mí me enternece saber que le dijo al Señor Jesús: Señor, no tengo quien me meta en el estanque, porque llega otro antes que yo y es sanado. Su corazón jamás se afligió con enojo pensando que Dios no estaba en control, hermanos amados. Este es nuestro problema. Creemos que Dios debe de actuar cuando nosotros queremos. Queremos que nuestro reloj, hermanos, trabaje al reloj de Dios. Díganme si no es verdad. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, terminan enojados, resentidos, enojados,
molestos con el plan de Dios, escúchenme bien, porque pensaron que Dios debía de obrar cuando yo lo decía, hermanos amados, y no cuando Él lo decide, hermanos amados. Y nos olvidamos, hermanos, que el reloj de Dios trabaja en esperanza, moldeando nuestro carácter para ser más como Cristo Jesús en nuestra vida, en esperanza, hermanos amados. Para el paralítico, hermanos, había demasiados obstáculos. Su condición era una de ellas. Estaba postrado. Su entorno era difícil. Había personas con condiciones menores y estaban preocupados más por sí mismos que por él. Otras personas intervenían e impedían que lograra el objetivo de llegar al estanque de Betesda para ser simplemente sanado, hermanos amados. Hay muchos de nosotros que llegamos a la vida cristiana pensando que definitivamente Dios tiene la obligación de resolver todas las malas decisiones que nosotros tomamos. No es la verdad. Pensamos que Dios tiene la obligación de responder en el tiempo, en el momento y en el lugar exactamente donde yo creo que Dios debe de obrar. Y yo le pregunto el día de hoy, ¿qué determinación tenemos nosotros a veces en soberbia de exigir, de demandar del Dios del cielo, hermanos, que Dios obre en el momento que yo quiero, hermanos amados? Una de las cosas por las cuales yo estoy en contra del movimiento carismático, escúchenme bien, donde dicen declaro, ato, y la verdad es que lo único que yo ato y desato son mis zapatos, ¿verdad, hermanos? Escúchenme bien, hermanos, algo que es una realidad, hermanos, es que encontramos a falsos y engañosos predicadores diciendo demando, exijo, cuando la esperanza es lo que debe de depender del Hijo de Dios en sus vidas, hermanos amados. Hay muchos que llegamos a la vida cristiana deseando un cambio de carácter. Y hay algunos cristianos que tienen tan mal carácter que lo único que les falta es cállese. Ahora, escúchenme bien, no es cierto, ¿verdad? La famosa y literalmente, hermanos, frasco para frotarlo por el triste genio que tenemos muchas veces nosotros. Y tenemos a mujeres diciendo, ¿hasta cuándo va a cambiar el mal carácter de este hombre? ¿Hasta cuándo va a cambiar el mal carácter de esta mujer? Y a veces nos vencemos en esperanza, olvidándonos que Dios sigue estando en control en nuestras vidas, hermanos amados. ¿Cuántos de nosotros perdemos la esperanza cuando nuestros hijos se rebelan? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdemos la esperanza intentando dejar pecados que nosotros llamamos malos hábitos y olvidamos, hermanos, que pecado es pecado delante de Dios y que para que Dios pueda ayudarnos a dejarlo, debe de ser confesado y dejado y abandonado en mi vida para que Dios comience un cambio en esperanza para vivir para la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos perdemos la esperanza, hermanos, intentando dejar un vicio? ¿Cuántas veces nosotros perdemos la esperanza, hermanos, intentando dejar una falla moral en nuestra vida? Y hermanos amados, si usted ha cometido una falla moral, escúchenme bien, la Biblia nos promete que 7 veces cae el justo, pero 7 veces vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces, hermano amado, encontramos a cristianos rendidos, desanimados, desalentados, fuera del plan y propósito de Dios para sus vidas, porque en algún momento perdieron su esperanza? Y si hay algo que aprendemos de este paralítico, es que lo que no puede perder un hijo de Dios es la esperanza que el Dios del cielo hará su obra, hermanos amados. Uno de los himnos más hermosos que todos conocemos es el de Su gracia es mayor. ¿Cuántas veces cantamos que su gracia es mayor si las cargas aumentan? Y que no hay límite al poder de Dios, hermanos, pero cuando estamos en la prueba perdemos la esperanza. Nos olvidamos que su amor no termina. Nos olvidamos que su gracia no acaba. Y terminamos perdiendo en nuestra vida la esperanza y la seguridad firme en las promesas de Dios en nuestra vida como creyentes. Si hay algo que todo cristiano debería de conservar, sin importar la oposición, sin importar las luchas, escúchenme bien, el día de hoy están oyendo a un hombre que literalmente ha enfrentado batallas, ha enfrentado luchas, ha enfrentado ataques, ha enfrentado dificultades. Escúchenme bien, hemos perdido algunas bendiciones y beneficios literalmente en el intento de vivir para Dios, pero hay algo que jamás hemos querido perder, porque lo aprendimos del paralítico, es la esperanza de que Dios sigue obrando y haciendo para bien en nuestra vida, hermanos amados. No pierda la esperanza. Si usted está inseguro, no pierda la esperanza. Si usted está batallando el día de hoy en su hogar, no pierda la esperanza. El Dios del cielo pronto obrará en nuestra vida, hermanos amados. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué le ha pedido usted al Señor que cambie? ¿Qué le ha pedido usted al Señor que provea? No se canse de esperar y de insistir en saber
que en su omnisciencia el Dios del cielo está en control, hermanos amados. Pero no solamente aprendemos del paralítico que hay esperanza, por eso hablamos de producir esperanza el día de hoy. Número 2, la novedad en la vida de un cristiano comenzará cuando mi corazón cambie delante del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías 32, acompáñenme rápidamente allá, por favor, abra su Biblia. Usted debe de abrir su Biblia cada vez que viene a la iglesia, ¿verdad? Asumo que usted tiene Biblia, ¿verdad? Jeremías 32, mire lo que dice allá en el versículo 39, nos dice estas palabras. Hermanos, aquí en este versículo, Jeremías 32, vayan allá conmigo rápidamente. Para los estudiantes del Instituto Bíblico está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Ahora escúchenme bien, Jeremías 32, 39, mire lo que dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Si algo va a producir esperanza en nuestra vida, hermanos amados, escúchenme bien, es no perder la esperanza. El paralítico no perdió la esperanza, pero si algo va a producir esperanza en la vida del Hijo de Dios, es que la novedad en la vida del Hijo de Dios será transformada, escúchenme bien, cuando mi corazón cambie. ¿Cuántas veces no hemos estado enojados en el plan de Dios y nos amargamos? Y la amargura, la Biblia nos dice claramente, hermanos, que echa raíces y que literalmente terminamos a contaminar a otros alrededor de nuestras vidas. La amargura conduce, hermanos, a la murmuración. La amargura conduce, hermanos, a cristianos fuera del plan y propósito de Dios. La amargura, escúchenme bien, conduce a cristianos que su corazón es bloqueado para que Dios ya no me hable a mí a través de su preciosa palabra. Pero la novedad en la esperanza que nos va a conducir a hacer una vida cristiana, hermanos, exitosa, es que nosotros tengamos un cambio de corazón. Si no hay un cambio de actitud, hermanos, no hay un corazón nuevo, una manera nueva de ver y de hacer las cosas. Nada va a cambiar, escúchenme bien, si su corazón sigue lleno de odio. Nada va a cambiar, escúchenme bien, si usted está resentido. Nada va a cambiar, escúchenme bien, en el plan perfecto de Dios para conducirlo a la esperanza, si usted está enojado y resentido contra el plan de Dios. Cuando Jacob, hermanos, se encontró con el faraón, cuando supo que literalmente ya su hijo se encontraba vivo, le preguntó faraón a Jacob cuántos años tenía. Las palabras de Jacob, hermanos, estaban llenas de amargura y de resentimiento, y pareciera ser que eso no había sanado todavía en el corazón de Jacob. Porque le dijo Jacob a faraón: buenos y malos han sido mis días. ¿Cuántas veces nosotros preguntamos a alguien, hermano, cómo se encuentra? Y todo lo que sale es como si fuera una herida contaminada, supuran amargura, resentimiento, enojo, molestia, odio, porque no ha habido un cambio de corazón en nuestras vidas, hermanos amados. No ha habido un cambio, escúchenme bien, en nuestro corazón, donde le decimos al Señor: Señor, cambia mi corazón, transforma mi corazón. Cuando David pecó, hermanos amados, escúchenme bien, en el Salmo 51, la Biblia dice que David le dijo al Señor: renueva un corazón nuevo en mí, hermanos amados. Si no hay una nueva actitud, hermanos, si no hay un corazón nuevo, si no hay una nueva manera de ver y hacer las cosas, escúchenme bien, nada va a cambiar, hermanos amados. ¿Cuándo le pidió usted la última vez al Señor: Señor, sé que no puedes cambiar mis circunstancias, pero puedes cambiar mi corazón? Sé que no puedes cambiar tal vez a tal persona, pero puedes cambiar mi corazón. Hace tiempo yo decidí que sin importar lo que venga, lo que suceda, las pruebas, las batallas y las luchas, mi corazón iba a ser el correcto y adecuado en mi vida cristiana, hermanos amados. El hermano Tommy, mientras nos enseñaba en el Instituto Bíblico ahí en Montebrón, en Monterrey, México, mientras estábamos en la clase de teología pastoral, decía que había dos palabras que nunca debían de salir del corazón del cristiano, y es un corazón tierno y una piel endurecida como la de un cocodrilo. Decía: corazón tierno, piel como la de un cocodrilo. Y déjeme decirle el día de hoy, hermanos amados, que si hay algo que ha en su gracia Dios obrado en nuestra vida, es que no hemos permitido que nada nos amargue ni nos resienta en el plan perfecto de Dios, porque eso nos saca del plan perfecto de Dios en nuestra vida. Cuando estábamos comenzando la segunda de las iglesias en Bogotá, ahí donde creo que tú fuiste salvo, ahí en nuestra iglesia, Jorge, ¿verdad? Yo me subí a un taxi, hermanos, donde el hombre que conducía el taxi me empezó a contar que tenía 2 días de haber salido de la cárcel. Y mis piernas temblaron como las del Chavo del Ocho, una tras otra, ¿verdad, hermanos?
Yo tenía días de haber llegado con mi familia de Bogotá, a Bogotá, de México. Yo recuerdo que dijo: pastor, qué bueno que se subió a mi taxi, pero yo acabo de salir de la cárcel y le tengo que decir. Yo decía: que no me diga, que no me diga. Asesinó a un hombre. Me dejaron salir porque literalmente el hombre había abusado de mi hija, y cuando yo me lo encontré en la calle, lo único que deseaba era matarlo, y lo maté. Estuve por años guardado en la cárcel. Pero si hay algo que me ha impedido a mí cambiar y transformar, es que todavía mientras pienso en él y su rostro cambió, yo decía: Señor, que no piense que yo soy él, que no piense que yo soy él. El hombre reflejaba, hermanos, odio y rencor dominado en su corazón. Yo pude abrir mi Biblia, dar el evangelio, y bendito sea el Señor, yo pude ver la luz de esperanza que Cristo produjo en la vida de él cuando Jesús entró en su corazón. Hermanos amados, escúchenme bien: si vamos a producir esperanza, la primera cosa que debemos de hacer es no perder la esperanza, porque Dios está en control, hermanos amados. La segunda cosa que debemos de hacer es que la novedad comenzará con un corazón nuevo, un cambio de actitudes, un cambio de corazón, un cambio de manera de actuar, un cambio, hermanos amados, en la dependencia que tenemos del Dios del cielo. Pero nunca cambiar para mal mi actitud hacia el Dios que me ha salvado en mi vida. Déjeme decir el día de hoy, hermanos amados, hay algo que hemos aprendido. Vengan batallas, vengan luchas, vengan dificultades, mi corazón no va a ofenderse contra el Dios del cielo, porque todo lo que ha hecho en mí es darme vida eterna, hermanos amados. Y número 3, la única esperanza para una persona que está aquí por primera vez es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan capítulo 3, la Biblia nos dice estas palabras en el versículo 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido de nuevo. Si vamos a producir esperanza, número 1, esa esperanza se genera entendiendo que el Dios del cielo no ha cambiado. Número 2, la esperanza va a continuar en nuestra vida cuando nuestro corazón cambie. No es que Dios tiene que cambiar, es que yo tengo que cambiar para que Dios comience a obrar para bien en nuestra vida. Y número 3, la esperanza para la vida nueva es un nuevo nacimiento. No hay manera de tener esperanza, escúchenme bien, seguridad y transformación en nuestra vida, escúchenme bien, si no confía en Jesucristo como su Salvador personal. Tuvimos también, al igual que aquí, hermanos, días increíbles teniendo migrantes. Ya nosotros ya no caben con nosotros en Nueva York, tantos migrantes. Tuvimos un día donde tuvimos más de 200 migrantes por primera vez recibiendo a Cristo. Pero lo que yo le decía a ellos es: chicos, su seguridad y su esperanza no se encuentra en este país, que por cierto en algunas medidas está en decadencia, no es lo que era 20, 30 años atrás. Su seguridad y esperanza está en creer en Jesucristo como su Salvador personal, y en el hecho de que Dios los trajo con el propósito de que ustedes fueran salvos. Si van a tener esperanza, escúchenme bien, la única esperanza segura. Este mundo puede cambiar, el dólar puede subir y bajar, pero mi Dios nunca cambia. Y para que usted tenga esperanza, debe de tener usted un nuevo nacimiento al creer en Jesucristo como su Salvador personal. Segunda a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si usted está aquí por primera vez y no está 100% seguro de ir al cielo, ese es el ofrecimiento que Dios hace a través de su palabra. Venga a Él, confíe en Él, y comenzará a producir esperanza en su corazón para que usted conozca las delicias de andar en la presencia del Dios del cielo. Hay esperanza en Cristo Jesús, hermanos amados. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar, por favor, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en tu precioso nombre, Señor. Y Señor, al meditar en este paralítico, Señor, que nadie lo ayudó, su esperanza nunca cambió, Señor, porque la esperanza no avergüenza. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, producimos esperanza cuando nuestro corazón es transformado, pero también producimos esperanza cuando nacemos de nuevo. Y si hay alguien aquí que en este día no está 100% seguro de ir al cielo, salva su alma y toca corazones, así con rostro inclinado y ojos cerrados.
¿Cuántos en esta mañana podrían decir, pastor, yo estoy aquí, pero la verdad es que si yo llegara a morir el día de hoy, no sé a dónde va a ir mi alma? La verdad es que si yo muero, no sé si iré al cielo, no sé si iré al infierno. Yo no quiero ir al infierno. Que alguien me diga cómo puedo estar 100% seguro de ir al cielo. Si no está seguro, hay esperanza en Cristo Jesús. Alguien podría decir, ore por mí, no estoy seguro de ir al cielo. Yo quiero esa esperanza que hay en Jesús. Levante su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así en este día? ¿Habrá alguien así en este día que dice, ore por mí, no estoy 100% seguro de ir al cielo? Oren por mí. ¿Habrá alguien así en este día? ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos podrían decir el día de hoy, pastor, yo he estado esperando y esperando y esperando, y pareciera ser que nada sucede en mi vida? El paralítico estuvo 38 años. Su esperanza nunca cambió, pero lo que sí cambió fue su corazón. ¿Cuántos podrían decir, pastor, ore por mí, yo quiero que mi corazón cambie y que mi esperanza esté segura en Cristo como un ancla, como dice el libro de Hebreos? Ore por mí, por favor. El Señor me ha hablado a través de su palabra. Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. El piano va a sonar. Si el Señor le ha hablado, tenemos una invitación en este momento. Vamos a orar, por favor.